semillas de mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad, donde podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. El Señor es nuestra defensa. Él está con nosotros como poderoso gigante. Y cuando sentimos que el Señor nos defiende es extraordinario, es maravilloso. Saludo muy especial a los hermanos que están allá en casa, diferentes países, al hermano Nicolás. Dios te bendiga, hermano Nicolás. Tu aporte ha sido valioso, importante, invaluable en esto que es un formato simple, pero que estamos absolutamente convencidos que ha subido hasta el trono de la gracia. Esta noche es una noche inspiracional. Nos sentimos fuertes, nos sentimos con vigor en nuestro espíritu y sentimos que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y si Él está con nosotros, yo no me canso de adorar el nombre del Señor. Siempre no me canso de adorar el nombre del Señor. Es bueno adorarle y hacerlo en espíritu y en verdad. Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo en diferentes países, en diferentes localidades. Estamos desde aquí, desde esta platea, semi-escondidos, un grupo reducido a la usanza de los antiguos, pero completamente convencidos que Jesús es el Señor. El título esta noche de lo que trataré de decir será como una saga extraña, siempre bajo la lupa de la palabra del Señor. El título que he pensado que vendría bien sería 12 panes. Amén. 12 panes. Punto. Pero para hablar de los 12 panes tendríamos que hacer una especie de resumen del mensaje hace 8 días, donde estuvimos hablando acerca del equilibrio entre lo emocional y lo espiritual. Hablamos de Adán, hablamos de Eva, hablamos de Satán, que era un agente externo en el huerto, que hizo su trabajo macabro, destructor, que hizo un desequilibrio, provocó un desequilibrio en el huerto, y que ese desequilibrio fue generado por el fruto, por un fruto sensitivo, un fruto sensorial. Por ahí estábamos más o menos, vimos muchos versículos, entre ellos Génesis capítulo 3, versículo 6, estábamos diciendo que cuando tú pruebas algo con tu boca, el sabor de algo placentero, pues entonces hay un recuerdo cognitivo, hay algo sensorial, el sabor de algo placentero. Y si no hay equilibrio en eso que disfrutamos o que queremos disfrutar, si no hay conciencia, pues lograda por el conocimiento en la palabra, eso va a generar un desequilibrio. Al comer este fruto va a generar la muerte. Todo lo que el hombre siembra lo recoge. La paga del pecado es la muerte. Estuvimos hablando, Génesis, puede revisarlo, el capítulo 3, versículo 11, versículo 13. El Señor le dice a su pareja predilecta: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Qué es lo que has hecho? También estuvimos hablando acerca de Jesús, mi carne, mi sangre. Me gusta tanto hablar de Jesús de Nazaret. Me apasiona hablar del verbo hecho carne, de la palabra hecha carne. Me gusta cómo esos matices nos llevan hacia la parte interna del cristianismo. Me gustaría también, es una noche extraña, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Voy a tratar de llevarlos hasta la historia misma que quiero contar, pero antes tenemos que hacer una antesala. Filipenses capítulo 3, versículo 12, exactamente dice la palabra del Señor, no que lo haya alcanzado, Filipenses capítulo 3, versículo 12, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro decir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 13 dice: hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me olvido ciertamente del Satán que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Y el versículo 14 dice: prosigo a la meta, prosigo al blanco, aleluya. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, porque Dios fue el que nos llamó
Versículo 15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. El versículo 16 dice la palabra: pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El capítulo 4, el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos lleva a la memoria. El capítulo 12 dice la palabra: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, bendito el Señor, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice la palabra, el versículo 13, me gusta tanto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me gusta tanto esa palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También si vamos a Filipenses, cuando Pablo escribe a esta carta, o mejor a Efesios, a los efesinos, por allá en el capítulo 4, dice que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Y estoy hablando de esto porque en un marco más amplio usted ve que todo lo lleva al intelecto, a la mente, al cerebro, a una información vital para el crecimiento espiritual en nuestras emociones. Los que se han perdido del mensaje pues pueden ir tratando de hacer conexiones. Vamos al libro de Filipenses también, capítulo 4 exactamente, del libro de Efesios. Bendita la gloria santa. El versículo 23 dice: renovaos en el espíritu, y nos habla de la mente. No sé cuántos han entregado su mente a Cristo, cuántos tienen en su interior, mirando hacia adentro. Hay una película, una serie animada que la tiene esta línea Netflix, se llama Intensamente. Esa Intensamente habla acerca de, en tiras cómicas, del mundo interior, de todo lo que hay dentro de nuestra cabeza. Y ahí hay una radiografía interesante, se llama Intensamente, para que la veas. Si la puedes ver, la recomiendan los tecnócratas en el tema. Es de una forma simple, pero te hace entender que no es solo visual el mundo que estás viendo, sino que hay un mundo interno, un mundo espiritual. Entonces dice Efesios, el capítulo 4, versículo 13 exactamente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y vuelve a decir, del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Recuerdan el título del mensaje? Por favor, alguien que me diga. Ok, gracias. 12 panes. Y entonces aquí nos habla acerca del conocimiento. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, combinado, hilado, vinculado con el conocimiento del Hijo de Dios. Si no conoces al Hijo de Dios, no vas a llegar a ese punto alto donde el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, y que si somos hijos de Dios, somos herederos. Amén. Escuché una tesis interesante en esta semana de estudio, gracias a los hermanos que permiten que yo pueda estudiar la palabra. Dios les bendiga por sus aportes a este ministerio. Y dicen que el concepto de solamente querer llegar a la vida eterna es un concepto egoísta, porque solo quieres ser salvo tú y punto. Algo así como escapa por tu vida. Sígame en los buenos, algo así. Pero cuando entendemos más allá de lo cognitivo y de lo emocional, queremos hacer algo antes de llegar allá, ante la presencia del Señor. Hoy también en la mañana estudiaba que las obras nos siguen cuando se abren los libros. Lo que hacemos en bien de la obra del Señor va con nosotros. Así que es un concepto egoísta solo alcanzar tú la salvación, punto. Con tal de que suene mi nombre allá, cuando se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. Es un concepto egoísta, porque solo tú quieres ser salvo. ¿Qué hay de tus familiares? ¿Qué hay de tu entorno? ¿Qué hay de tus padres, de tus abuelos? ¿Qué hay de la gente a la que puedes influenciar con tu humor, con tus intenciones, con tus emociones, con lo sensitivo, pero en una espiritualidad no religiosa, una espiritualidad negativa, sino una espiritualidad positiva? ¿Cuántos dicen amén esta noche? Así que el versículo 23 de este mismo libro de Efesios, el contexto dice crecimiento espiritual en nuestras emociones. Capítulo 4, versículo 23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente.
El contexto sería en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre. Hay un viejo hombre que está por ahí agarrado al hombre nuevo y que no lo quiere dejar, y ese hombre es un hombre vicioso conforme a los deseos. Recuerda que estamos hablando del concepto cognitivo, de lo emocional, de los deseos, de las emociones. Dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Recuerdan cuál fue la consecuencia de comer el fruto prohibido? ¿Recuerdan? La muerte. ¿Y por qué era la muerte? Lo dijimos la semana pasada. Porque el hombre iba a estar viciado a deseos engañosos y no había frenos. Y entonces había que ponerle un stop, un stand-by. Y entonces el Señor dijo, a ese hombre viciado conforme a los deseos engañosos, le vamos a dar un término fijo, que van a ser 70 años, más o menos, para que hagas lo que tengas que hacer. Y en los más robustos vamos a ponerle un tope de unos 80 años, para que mires a ver cómo inviertes tu tiempo. A algunos no les gusta esa información, pero dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El versículo 24 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. El nuevo hombre que nosotros debemos de asumir, de adoptar en nuestro interior, es una criatura de Dios y no está de acuerdo a lo viciado de los deseos engañosos. Por eso hablamos de una nueva criatura, de la implantación de la naturaleza divina en el alma del creyente. Y cuando la naturaleza divina está en el centro emocional del creyente, el creyente pierde la noción del instinto religioso negativo y se convierte en un adorador. Ya no en un religioso que por instinto necesita ser religioso. ¿Recuerdas cuando eras religioso? Todo lo que hacías, lo hacías por instinto y no por convicción. No te llenaba, no te saciaba, y por eso estabas embrujado o hechizado o estabas poseído por demonios, porque esa religión es estéril, es inofensiva, es una bebida inofensiva para los efectos del mundo espiritual, de los principados, de los potestades, de los gobernadores, de las tinieblas, del Dios de este siglo. Y dice que esos deseos viciosos, engañosos, también hacen que nos fijemos en el mundo, pero la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del hombre creado según Dios, en santidad y en verdad, permanece para siempre. Amén. Deuteronomio 1:17. Me gustan estas joyas antiguas, me encantan, son un deleite para mí. Deuteronomio capítulo 1. Cuando alguien lo encuentre allá en casa, pues dígase a sí mismo amén, y si alguien lo encuentra acá, pues diga amén. Deuteronomio 1:17. Estoy tratando de desarrollar lo que quiero decir. Dice, no tendréis temor de ninguno. Dice una versión exacta del arameo al español, aquello que le resulta difícil de ustedes. Aquí dice, no tendréis temor de ninguno porque el juicio es de Dios. No tendréis temor de ninguno porque el juicio es de Dios. Pero una versión del arameo, una traducción en su etimología, la profundidad de la palabra, dice, aquello que le resulta difícil de ustedes, acércanle a mí que yo lo voy a oír. Me gusta. Lo que les parezca difícil, tráiganmelo a mí. Quiero que lo traigan a mí, yo lo voy a escuchar y voy a ver qué solución le doy. Lo traeréis a mí y yo lo oiré. Me gusta eso que dice el Señor. La espiritualidad instintiva sería esa religiosidad de niños, esa religiosidad egoísta, esa religión manipuladora, impulsiva, condenatoria. Primera de Corintios, estamos hablando de algo difícil que vamos a llevar ante la presencia del Señor para que lo resuelva por nosotros. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice la palabra del Señor, ¿quién conoció la mente del Señor? Este versículo para mí es una joya. ¿Quién lo instruirá? Y me gusta cómo finaliza. Dice, mas nosotros tenemos la mente cognitiva de Cristo. Tenemos una mentalidad renovada, creada según Dios. Y eso es otro plano. Eso no es religión, eso no es egoísmo, eso no es manipulación, eso no es una religiosidad de niños que no entienden la palabra, de niños que no entienden la verdad del Evangelio. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Isaías capítulo 42, versículo 8, Santa del Señor. Amén. Isaías capítulo 42. Si alguien lo tiene, léalo por favor. El versículo 8 dice de la siguiente forma,
yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Voy a contar algo desagradable, por favor, pula sus oídos puritanos para escuchar esta información que voy a transmitir. Dice la historia hebrea, un tecnócrata en la importancia de la adoración a Dios, refiriéndose a la seriedad del culto a Dios, que una mujer estaba enferma, con una enfermedad mortal. Dijo, me voy a morir. Y pidió a todos los dioses existentes para que esos dioses existentes le solucionaran el problema y para que esos dioses existentes la sanaran. Encontró un Dios que, entre comillas, la sanó. Y entonces ella se fue por todo el mundo, era una mujer acaudalada, una mujer rica, se fue por todas las partes, por los continentes, por todos los lugares, buscando y dándole adoración a esas deidades que ella, según ella, le habían sanado. Iba a un lugar, daba un tributo. Ella se decía, esa mujer que fue sana. Recuerda esa frase, esa mujer que fue sana. De repente se encontró con un Dios, entre comillas, con D pequeña, que era Baal Peor. Ese Dios, con D pequeña, Baal Peor, resulta que era el Dios que recibía gloria a través de las heces. Los adoradores de ese Dios iban y consumían lechuga o espinaca, mejor, y otra hierba para producirse una diarrea intestinal dentro de su aparato digestivo, defecaban y esa era la gloria que le daban a ese Dios. Cuando ella se encontró con semejante escenario, dijo, esa mujer que fue sana no quiere adorar a este Dios y prefiero ser esa mujer enferma antes de adorar a ese Dios. A veces no sabemos qué clase de Dios adoramos, bendita la gloria del Señor. A veces no entendemos qué clase de Dios estamos adorando, a quién le estamos pidiendo. Por eso la religión es tan nociva, la religiosidad es tan peligrosa, porque la religiosidad empaña, opaca la espiritualidad buena y otorga una espiritualidad mala. Por eso dice nuestro amado Señor en el libro de Evangelio según San Juan, el capítulo 5, bendito el Señor, el versículo 23 exactamente, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Me gusta eso. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá condenación, mas me gusta esto, mas ha pasado de un estado de muerte a la vida. Y cuando la vida está dentro de una persona, empezamos un salmo y el salmo decía, yo estoy como olivo verde en la casa del Señor. No se trata del compañero que es cedro o el compañero que es pino. Yo quiero ser olivo verde en la casa del Señor. No depende del huerto, depende de mi comunión con Dios. A su nombre sea toda la gloria. Yo, Adonai, este es mi nombre, no comparto mi gloria con nadie jamás, no la comparto. El versículo 41 dice la palabra del Señor, gloria de los hombres no recibo. Ese concepto, gloria, reconocimiento de los hombres, la aprobación de los hombres que tanto se necesita. Personas que dicen, yo soy carente de afecto, los hombres no me reconocen o las mujeres, pero ¿para qué? La Biblia dice, el Señor dijo, yo no recibo gloria de hombres, no me interesa esa gloria barata. Él recibe la adoración de aquellos que le aman con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos hablando de ese instinto de supervivencia espiritual. Personas que adoran, personas que son religiosas solo por instinto. Y habíamos dicho de ese versículo, el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y cuando decimos tenemos la mente de Cristo, y cuando hablamos de los panes y hablamos del conocimiento, eso nos lleva a un mundo interior que a veces no entendemos, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la firme convicción de lo que usted no ve.
quiere decir que tienes que cambiar el prisma, como ves las cosas, y empezar a ver la mano o la obra de Dios en el corazón suyo, en el alma suya. Vamos a hablar de Ruach, una palabra en hebreo que es espíritu parlante, literal. La traducción es espíritu parlante. Dicen algunos tecnócratas, me gusta ese término, que lo que Dios influyó, sopló en el huerto del Edén, en el hombre, fue un espíritu parlante, un espíritu que habla, que puede comunicarse, la comunicación efectiva, una comunicación abierta. Hay personas que no tienen idea de qué es comunicarse, hay personas que no han logrado dar una comunicación asertiva en conceptos espirituales y hablan y le hablan a todo menos al verdadero Dios, porque hay protocolos para hablar con Dios. No se puede hablar con Dios de la forma que a ti se te antoje. Hay unos protocolos, empezando que debes de tener la mente de Cristo para acercarte al vínculo con Dios. Espero que me estén entendiendo. Y entonces dice que el verbo, la palabra verbo, quiere decir el verbo se hizo carne. Amén. Y cuando el verbo se hizo carne, dice que la palabra habitó dentro de nosotros. La capacidad de articular, de verbalizar palabras. Hay una canción por ahí muy linda que dice, que en esa época de adoradores, palabras de verdad, palabras de amor, palabras de verdad. Es una canción preciosa que hemos cantado. Cuando las personas empiezan a verbalizar palabras de verdad a su Dios, entonces usted va como por la cognición humana, la mente analítica. Recuerde que estamos hablando de la mente de Cristo y estamos hablando que las cosas difíciles tráiganmelas a mí, dice el Señor. Y el evangelio es simple, pero tiene que haber una conexión, no una religión. La religión es fácil. Adoptas un concepto, un estilo y una tradición y punto. Pero la espiritualidad buena es otra cosa. Y es lo que yo trato de plasmar en esta generación que nos ha tocado. Por eso podré ofrecer de todo, menos religión. El evangelio que damos, que hablamos, que parlamos, que verbalizamos en la cognición humana no es religión. Nunca pude encasillar en religiones. Mi vida, mi testimonio personal es que nunca fui un religioso, nunca pude sumar 1 más 1. Siempre me pregunté que si había un poco más allá de la danza, más allá de tocar un pandero, un charrasco, una tumbadora o una batería, o más allá de ayunar, más allá de orar. Algo tenía que haber corriendo el telón. Y con los años me he ido envejeciendo, pues he ido descubriendo en esa curiosidad espiritual buena que el evangelio es potencia de Dios para salvación. Dice la Biblia del judío, del griego, del romano, de todo aquel que cree. Y cuando dice evangelio, habla de una buena noticia hablada. Por eso nosotros somos habladores, parlantes. Estamos hablando, estamos verbalizando lo que el verbo hizo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando el verbo o la palabra, el espíritu parlante, la capacidad de articular, de verbalizar palabras, se hizo hombre, él mismo dijo: coman mi carne y beban mi sangre. Ok, a través del lenguaje, la conciencia de nuestro propio ser como tal. Un ejemplo a las mamás, hay muchas mamás en nuestra audiencia, aquí también. La negación. Cuando vamos a la mente analítica a través del lenguaje, la conciencia de nuestro propio ser como tal, y tenemos como ejemplo la negación, el no. ¿Recuerdas la primera vez que dijiste no? No lo recuerda nadie, yo no lo recuerdo. La primera vez que mamá te iba a dar un poco de papilla, parecías un alien haciendo. Eras un bebé pequeño, no podías decir todavía no. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La negación, el no. Los bebés, cuando se le da de comer al bebé y el bebé no quiere, ¿qué hace?
Alguien me dice que hace, lo acabo de ilustrar con unos gestos horribles. El bebé dice, empieza a negar, pero el bebé todavía no es un ser parlante. El bebé todavía no articula, no verbaliza palabras, amén, pero está con el sentimiento de la negación. La capacidad de negar a ese nivel es solo un instinto. Instintivamente dice, ni llora. Está diciendo, no quiero eso. Creo que algunos lo recuerdan cuando alimentaban a sus bebés. Ellos decían, hace mucho tiempo no fue un bebé diciendo no. Pero cuando el bebé en desarrollo puede decir la palabra no quiero, y usted le va a dar el tetero y no. Y usted dice, oye, ay, tan lindo el niño, aprendió a decir no. Y usted da un aplauso. Ahí empieza a constituirse como un ser, porque está empezando a desarrollar ese proceso de negación. Algo también que dicen los psicólogos, la contención de esfínteres es extremadamente importante en el desarrollo de las personas, de los seres humanos, porque es la negación a que algo simplemente fluya. Yo recuerdo un bebé que me costó mucho trabajo enseñarle a sentarse en la bacenilla o en la basemica, como dicen en otros países, y él no quería hacerlo y lo dejabas una hora sentado en la basemica o la bacenilla, y él se paraba de allí e iba así a popó donde se le antojaba. No contenía esfínteres, y eso es extremadamente importante en el desarrollo de las personas, porque usted ya desarrolla en su cerebro un autocontrol. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahí entonces es la negación a que algo simplemente fluya. Las necesidades elementales del ser humano, lo que el hombre siente, lo que la mujer siente, la mente, la conciencia, no se puede decir en qué lugar en el cerebro está. La mente es información. Algunos psicólogos, esto es más una información que usted necesita revisar después en semana a través de esta grabación. Hay un término que es el cerebro en la cubeta. El cerebro en la cubeta. Mire lo que dice 1 Corintios, permítame apoyarme, no alegóricamente, más informativamente en este versículo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 9, dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo entenderá lo que decís? Porque hablaréis ¿a dónde? No sé cuántas personas hablan al aire. Cuando usted habla solo dice que están los psicólogos que están locos. Pero cuando usted habla con entendimiento, usted sabe lo que está diciendo. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, porque el evangelio es una buena noticia, amén. Por eso hay personas que pasan años en las iglesias y no evolucionan, porque la información vocal, la verbalización o usted tener la conjugación de palabras no entró correctamente a su cerebro, y es como un cerebro en una cubeta. Amén. Punto. No se entiende. No somos solo un cuerpo. Somos más que eso. De ahí la gran responsabilidad que se asume en el formato espiritual. Usted no es ese cuerpo que sienta ahí. Hay algo más profundo en su interior. Mire lo que dice, espero que aquí nadie hable al aire, me preocuparía mucho. A propósito, dicen algo así de la psicosis o la neurosis. No soy experto en el tema. Cuando una ama de casa va a hacer un caldo, no soy experto en las sopas, pero va a hacer una sopa y echa 5 elementos diferentes que se echen en una sopa o en una cazuela. Alguien me ayuda rápidamente. 5 elementos. 1, papa, yuca, sal, agua. 5 elementos. Solamente toman agua con sal. Bendito. Alguien que sea más creativo. Papa, yuca, carne, plátano, zanahoria. Gracias, hermano Esteban, eres brillante. Me asustaron los hermanos. Solo escuchaba agua, sal, agua, sal, agua, sal. Entonces cuando tomas esos 5 elementos, aparte del agua y de la sal, lo echas en la olla, lo pones a hervir, quitas la tapa
y reconoces cada uno de los elementos, estás normal. Hello. Si te confundes y dices, ¿qué es esto? ¿Quién ha hecho esto aquí? Preocúpate. Bendito el Señor. Sigamos. Mateo capítulo 8. Ay, aleluya. O mejor, capítulo 10, versículo 28. Es una noche preciosa esta noche. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 28. ¿Lo tienes? Es un versículo de esos que uno no entiende. Que en la primera leída vas a pasar 20 años y dentro de 20 años lo vas a volver a revisar y está exactamente en el lugar de tu cerebro donde lo dejaste. No es una idea central, no, sino que es una idea opaca, gris, y no entiendes. Dice la palabra, no temáis a los que matan el cuerpo. Dice la Biblia, mas el alma no pueden matar. Y dice, temed más bien aquel que puede destruir ¿qué? El alma y el cuerpo en el infierno. Teman al que puede destruir ambos. Amén. No se asuste de los demonios. Alguna vez hay una sombra que pasa cada que yo miro. Hermano, puede ser un gato, puede ser una cucaracha, puede ser un escorpión, puede ser una rama. Ay, yo veo a mamita cada que pasa. Yo me acuesto y ay, ya está. Es un demonio que quieren atormentar a la persona. Pero aquí mi amado Cristo dijo, ¿a quién le debes tener miedo? ¿De quién te debes de paniquear y que tu piel se erice? Y mire. Y entonces prenden la luz, hacen una llamada. Ahí sí se vuelven lectores serios de la palabra del Señor. 3 de la mañana, el hermano leyendo la Biblia porque un demonio fue a atormentarlo. Pero Satanás está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y nosotros vamos pegados a aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Cuando dicen amén, nos habla que no temamos solo a los que matan el cuerpo. No le tenga miedo a los seres humanos. Téngale miedo al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 15. Amén. Juan capítulo 15, ahí está la palabra que fluye. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí habla una sincronización, un apego, una filtración. Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Usted tiene un ser interior. ¿Cómo es ese ser interior que usted tiene allá internamente? Recuerda lo que dice la palabra. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y uno dice, yo tengo esto en el... Pero dice la Biblia, la palabra santa del Señor, permanezcan en mí y yo voy a permanecer dentro de vosotros. No mire solo lo exterior, vaya al interior, revísese internamente, mire si tiene dominio propio, mire a ver si su mente está infiltrada. Me gusta esa palabra, infiltrada en Cristo. Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en vosotros. Se me viene un ejemplo en este momento a la cabeza. ¿Cómo podríamos permanecer en Cristo y Cristo en nosotros? ¿Alguien me ayuda esta noche de clase? Hello. Comunión, un ejemplo. ¿Cuál más? Obediencia. Qué hermosas respuestas, pero quiero una más profunda. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Alguien tiene un ejemplo para darme, por favor? Quiero tomar un minuto. ¿Hello? Amor, ¿alguien más? A ver, esas mentes célebres, exíjase. Ok, ¿alguien ha estado embarazada? Esta no es una cátedra para adolescentes. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Cuando usted está embarazada, ya usted sabe el resto. No le voy a dar una clase interna. Hay una unión entre la madre y el bebé. Nadie entiende, nadie sabe, pero ahí está un bebé en el ambiente yugoso. Me parece que ese ejemplo aplica. Permaneced en mí y yo en vosotros. A su nombre sea toda la gloria. Las mamás están felices. Bendito el nombre santo del Señor. Dice entonces el versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he entregado.
que he hablado. Recuerden que el verbo, la verbalización, la conjugación de palabras bien pronunciadas, la buena nueva del Evangelio, esa palabra que se hizo carne, y Él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no es digno de mí. Esa palabra los ha limpiado y yo puedo permanecer dentro de ustedes. Amén. Capítulo 14, versículo 26 dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, como Él va a estar dentro de ustedes, les va a enseñar todas las cosas. Recuerde el control de esfínteres. Recuerde la primera vez que dijiste no, pues ahí va a apelar el Espíritu Santo para enseñarte en una renovación de tu mente, y va a implantar en ti la mente de Cristo, y entonces Él os enseñará todas las cosas y os recordará la palabra que Cristo dejó en la tierra, y la palabra los limpiará y ustedes podrán permanecer en mí, dentro de mí. Fue muy rápido. Ok, sigamos, aleluya. Permaneced en mí y yo voy a permanecer en vosotros. Entended lo que no podemos entender. Primera de Corintios, me voy a tomar un poquitito más esta noche. Primera de Corintios, un poquitito más de tiempo, ok. Primera de Corintios, capítulo 13 exactamente. Aleluya. Versículo 12, dice la palabra: ahora vemos por espejo y vemos oscuramente, mas entonces veremos cara. ¿Recuerdan la canción que tocó el hermano Esteban muy bien? Cara a cara. Nos gustó esa canción. Veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero antes conoceré como fui conocido. Me gusta el contexto. Cuando yo era niño, ¿recuerdan del niño que hace? Hablaba como niño. Ahí está la aplicación perfecta. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Un niño no articula bien las palabras, no dice bien papá ni mamá, ni puede gesticular bien. Y a uno le parece una gracia que un niño salga con esa estupidez. En esa película intensamente hay un lugar de las bobadas, de las neceras, como dicen en Chile, un espacio en la mente de las estupideces que hacíamos de niño, y ahí se quedaron. El mundo de las estupideces, de las bobadas que la gente hace y se quedan ahí. Dice: yo pensaba como niño, juzgaba como un niño. Imagínate un niño juzgándote. Aleluya, pues lo puedes sobornar. Pero dice: mas cuando yo fui hombre, en mi interior se produjo un cambio y dejé lo que era de niño. Ya no soy un niño, ya ha habido un desarrollo, unas etapas para vivir. Así es el Evangelio. Hay unas etapas que tenemos que vivir. Solo somos autorizados a quedarnos en la etapa del amor. Esa etapa no puede ser superada. O sea, que pasen los años y usted siga, no una reacción química. Eso es enamoramiento, muy típico en los adolescentes. Que te amo, me tatúo la piel, cortémonos juntos, un pacto de sangre, vamos para siempre, vamos a tener niño. Pero pasa el tiempo y usted ya ve eso ridículo, absurdo, vano. Pero el verdadero amor es el que no pasa, queda una vez y para siempre. Ese verdadero amor es el que Dios depositó en la raza humana, enviándole a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y permanezca en el amor que Dios entregó al mundo, en esa sombra maravillosa del amor, de la dependencia, de la permanencia y de la información que obtenemos en nuestra mente y en nuestros recuerdos, que son los momentos ante la presencia del Señor. Denle un aplauso al Señor, por favor. Ahora vemos borrosamente en el espejo. Un niño puede decir elefante, y usted le dice: sí, es un elefante. Pero ¿cómo albergó ese niño esa información de elefante? ¿O cómo distingue ese niño la palabra elefante a la palabra sopa? Si un niño te dice a ti que ese elefante se llama sopa y que esa sopa se llama elefante, tendrías que hacer una corrección en la información que le has transmitido.
La palabra del Señor llega a nuestro cerebro de una manera precisa para que entendamos lo natural y lo espiritual y podamos discernir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda si realmente vamos a adorar a Dios o vamos a adorar a Baal peor. Hello. ¿Alguien dice amén esta noche? Juan capítulo 1, ahí corroboramos algo. Voy finalizando. Gracias por su paciencia. Trataré de, no sé cuánto tiempo llevo. Alguien me dice el tiempo. Juan capítulo 1, el versículo 1, 39. Tengo unos minutos, gracias. Juan capítulo 1, versículo 1, me encanta. En el principio era la palabra. ¿Recuerda lo que el niño dice? No. O sí. O el niño dice elefante. O el niño dice sopa. A través de la palabra. Si un niño de 7 años no pronuncia bien, hay que enviarlo ¿con quién? Hello, esta audición está muy reservada hoy. Con el psicólogo. Y le dice, vaya para que el psicólogo le enseñe y le remedie el problema en el lenguaje que usted tiene. Amén. Sigamos, se quedaron muy serios los hermanos, así como petrificados. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. El versículo 5 dice exactamente, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz. El versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el versículo 10 me dice, en el mundo estaba la palabra. ¿Por qué estaba en el mundo ya la palabra? Porque el universo fue constituido por la palabra. Qué hermoso eso. Ya estaba en el mundo la luz, chispas de luz por todas partes del mundo, incluso del universo, porque todo fue constituido por la palabra. A su nombre, yo no sé cuántos lo entienden, sea toda la gloria. El Cristo Dios se filtró, a ver si me entiende este lenguaje, en una degradación preciosa, desfragmentado en algo que se entregó en el mundo. Dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Es que no fue una experiencia nueva o no fue una experiencia manipulada. Dios entregó al mundo la luz de la palabra. Bendita sea la gloria del Señor. Alumbra a todo hombre, estaba irrumpiendo en el mundo. Juan capítulo 3, versículo 19 dice exactamente, y esta es la condenación: la luz vino al mundo. La luz ya estaba en el mundo. ¿A través de qué? De la palabra. Ya la luz estaba haciendo efecto en el mundo. Y dice, y los hombres amaron más las tinieblas. No quisieron entender que era un elefante y la diferencia entre la sopa. No querían aprender a decir no, y no querían contener sus necesidades básicas e instintivas. Y entonces dice que los hombres amaron más la ignorancia espiritual, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras desde el origen de Adán y de Eva eran absolutamente malas. Y dice la Biblia, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que practica la verdad se acerca a la luz para que sea manifiesto que sus obras, las acciones de sus pensamientos cognitivas son hechas en Dios y para Dios. Y estas obras llegarán allá cuando allá se pase lista y se revisen los otros libros, y en esos libros estén las obras que tú hiciste en Dios, a través de Dios y el Espíritu Santo, la información que te dio en ese proceso que el Señor nos ha permitido vivir. Den un aplauso a Papá Dios, por favor. A su nombre sea toda la gloria. Voy finalizando. Dios creó el universo en que nosotros habitamos a través de la palabra. Hubo existencia. La palabra es viva y es eficaz. Está en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y 13. La palabra del Señor es viva y eficaz
y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No es solo un instinto de supervivencia infantil, no es solo un instinto de supervivencia infantil, egoísta o de beneficio personal. Primera de Pedro, hay algunos versículos que quería revisar. Vamos a hacerlo rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, nuestro manual informativo en la palabra. Dice la Biblia: por tanto, me gusta esto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entendimiento, elefante, sopa, no, sí, tigre, luz, calor, llanto, risa. Dice la palabra: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Bendita la gloria del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor: amados, es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto tu entendimiento y tu inteligencia con exhortación, vuestro limpio entendimiento. Primera de Corintios, amén, está conmigo esta noche. Primera de Corintios, capítulo 14, estamos hablando del entendimiento. Versículo 19, dice exactamente la palabra. Dice, estoy rematando, pero en las iglesias prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras desconocidas. Prefiero 5 palabras, 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 que no entienda. Por eso el evangelio no es romería. El evangelio no es palabrería, no es repetición de la repetidera, ni son las 1000 veces pronunciar la misma palabra. 5 palabras con entendimiento, 12 panes. Amén. Aleluya. El 13 dice, denle un aplauso al Señor si puede. Así puedes hacerlo, vamos. Aleluya. ¿Puedes aplaudir al Señor esta noche? Efesios capítulo 1 versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro, o sea que el entendimiento tiene ojos. En esa película, intensamente, en esa película, cuando usted se duerme, se apaga el cerebro, se apaga todo, se apaga, todo queda en oscuro. El cerebro se desconecta. Ya por los años hay sonámbulos que hacen cosas y no se dan cuenta. Es como los borrachos o los viejitos que olvidamos las cosas. Yo dije eso, ¿cuándo? Pero en una persona cuerda, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Bendita la gloria del Señor. Y Filipenses, el libro que sigue, el capítulo 4, el versículo 7, la paz de Dios, diga conmigo, paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y va a guardar vuestros pensamientos. ¿Qué figura le tienes a tu pensamiento? Una esfera así pequeña, o le tienes un nombre a tus pensamientos. Hay muchos pensamientos que están almacenados en una estantería, en una bodega. Ahí están los pensamientos. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. No hay un pensamiento más extraordinario que Cristo Jesús. Pero para tener un pensamiento extraordinario de Cristo Jesús hay que estar ¿dónde? Permanecer ¿dónde? Hello. Permanecer en mí como yo en vosotros. Recuerden la figura de la mujer embarazada. Fácil. Ok, ahí. La mujer embarazada. ¿Cuánto tiempo tuviste tus 5 hijos? O tus 4 hijos? O tus 3 hijos? Hello, ahí. 9 meses, 8 meses, 6 meses. Niño canguro, unas cositas así que salen. Ay, pero ese es tu niño y tú lo ves hermoso, chiquitito. Lo tienes que meter aquí para que coja calor y coja carnita. Una cosita ahí. Pero es tu hijo y tú lo amas y dices, ay, niño mucho. Mamás canguro, dicen. Yo no sé cuántos bebés, ¿cómo le dicen a esos bebés? Yo no sé, esos ministerios canguros. Nos ha tocado tener esos 6 mesinos, hay unas cositas así, pero tienes que crecer, porque cuando eras niño hablabas como, ya tienes que crecer a su nombre, hay que crecer a su nombre la gloria, a su nombre la gloria, porque la palabra del Señor da crecimiento en nosotros. Voy a leer Colosenses capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra del Señor: para que sean consolados sus corazones unidos en amor.
unidos en amor. Quiero contar un testimonio. Unidos en amor. Diga conmigo, unidos en amor. Unidos en amor. He experimentado que en esta pandemia, en esta tercera guerra mundial, para algunos el mundo no cambió porque vivían encerrados en las casas, solo mirando por la ventana al vecino o a la vecina. Allá no entran sino hombres. Bueno, algo así. Sí, yo le hice la cuenta y la luz todo el tiempo estuvo apagada. Pero bueno, eso no es aquí, es por allá en otros países. Pero cuando estamos solos, somos más vulnerables. Y viene el enemigo como ríos. Hay gente que se acomoda a estar sin culto. Pastor, eso por internet es muy rico. Se acuestan sin camisas, descamisados, leyendo la palabra o viendo en internet la predicación. Ahí en las pijamas, bueno, no voy a ser tan gráfico, quiero ser técnico. Sin camisas así, con el tres pelitos aquí en el pecho y leyendo la Biblia. Y la gente se acostumbró a ese ritmo. Y no saben que Satán cabalga como en los jinetes del Apocalipsis, destruyendo, y no solo la mortandad, porque aprendemos a vivir con la pandemia, tenemos medidas de bioseguridad, pero no tenemos medidas de bioseguridad espiritual, y la gente pierde y baja la guardia, y se acerca a alguien, quedaste contagiado, cuarentena espiritual, y la gente ni sabe, yo era, sí, ¿cómo se llama? Cuando tienes el virus pero no contagias, pero no te enfermas. Asintomático. Yo soy asintomático y vas contaminando a cuanto se te acerca por ahí. Y no tienes las medidas preventivas. Pero cuando estamos como uno solo, amados los unos a los otros, hermano, yo he visto a Satanás que retrocede cuando semilla de mostaza se une para adorar el nombre santo del Señor. Dice, llegaron los aleluyas. Ahí vienen los que trastornan el mundo espiritual. Somos trastornadores del mundo espiritual. Esos adoradores que se sientan por ahí a adorar al Padre en espíritu y en verdad trastornan el ambiente espiritual, los principados, las potestades, los gobernadores, y viene como ríos y el Espíritu de Jehová levanta una bandera de gloria, un amén, una aleluya, un gloria a Dios, un te alabamos Señor, una canción, una palabra, y retrocede. Pero cuando estamos solos somos más vulnerables. Bueno, quería testificar eso. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Versículo 18, exactamente. Aquí hay sabiduría, punto. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, punto. Luego da una visión apocalíptica acerca del número de hombre y el número 666. No voy a entrar a ese tema, es otro tema apocalíptico. Pero aquí dice, aquí hay sabiduría. Bendito el nombre del Señor. Hay sabiduría, hay sabiduría. Voy a contarles una historia. Se llama la historia del pan. Con esto voy a finalizar. La historia del pan. Denme unos segundos. Hemos tratado de armar algo. Extrañamente, una hermana no sabía del título del mensaje y me trajo 12 panes. Estamos hablando de sabiduría. Y ahora voy a contar una historia acerca del pan. Si quiere saber acerca del pan, hay citas bíblicas. Pastor, ¿qué es ese curso que se le dio a la historia? Allá vamos, permítame por favor. Levítico capítulo 7. Oh, santo es el Señor, por ahí está el Espíritu Santo. Dije pan y el Espíritu Santo se agitó. Levítico capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra del Señor, y esta es la ley del sacrificio de paz, de paz, de paz. Dije pan, entendimiento, y dije paz. Y dije que una hermana, sin saber el título del mensaje, trajo 12 panes. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras, amasadas con aceite, hojaldres sin levaduras, untados con aceite, flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias en paz. Pan, acción de gracias, paz, y yo estoy diciendo entendimiento. Hay otros versículos. Números capítulo 4, versículo 7, Números capítulo 28, versículo 2, Éxodo capítulo 35, versículo 13, Éxodo capítulo 40, versículo 23, Primera de Reyes capítulo 7, versículo 48, y ahí finalizo el pan de la proposición. La proposición es el propósito, pan de la presencia. Va mi historia. Cuentan los historiadores serios de la palabra del Señor, alterna a la Biblia, en una locación X, al otro lado del mundo, llegó un hombre espiritual, con una particularidad, y es que era pobre. Este hombre llegó a una congregación,
humilde, sencilla, como siempre, y escuchó a un pastor hablando acerca del pan. En las citas que acabo de dar y que han quedado grabadas en el video, habla acerca de la ofrenda del pan. Dicen los que saben que eran 12 porciones de pan que se llevaban al tabernáculo, se colocaban en un lugar especial, y luego de colocarlas en ese lugar especial, duraban 9 días, 8 días exactamente, porque se cocían el jueves, se presentaban el viernes y iban de viernes a viernes. El milagro, era uno de los milagros que sucedía en el templo, en el arca del pacto, era que se preservaban tibios, calientes, todavía con olor a horno, no se dañaban. Un pan de 8 días y no se dañaba. Luego lo sacaban, se lo daban al sacerdote o al pastor y era para su manutención. Llegó este hombre pobre y escuchó esta prédica y quedó impactado y dijo: me gusta. O sea que yo desde mi pobreza, tenía una esposa igual de pobre que él, voy a hacer algo para Dios. Voy a entregarle al Señor 12 panes. La mujer hizo 12 panes, los llevó y los dejó en manos del esposo, pero la mujer, que era un poco más escéptica, le dijo al esposo: ¿y cómo vamos a saber que esos 12 panes Dios los va a recibir? El hombre, pobre pero sabio, dijo: vamos a hacer algo. Si ese pan al otro día está en el mismo lugar, Dios no lo recibió. Pero si esos 12 pedazos de pan que estaban en una forma asimétrica, dicen los tecnócratas, los acomodaban de una forma que vencía o que violentaba la ley de la gravedad, pero no se caían y no se dañaban, él dijo: yo lo voy a llevar hasta el lugar donde hay que llevarlo. Supongamos que era una urna. Si al otro día esos panes están ahí, Dios no recibió mi ofrenda. La mujer, un poco regañadiente, dijo: ok, hizo 12 panes. El hombre los trajo y se arrodilló y le dijo: Señor, estos 12 panes que tengo no los dejo para mí, los voy a entregar a ti. Si tú quieres recibirme esta ofrenda, que mañana este pan desaparezca. Era imposible. Al otro día llegó el pastor de la congregación, se tiró al piso y empezó a decir: Señor, no tengo nada, no tengo comida en mi casa, no tengo ni siquiera un pan. Y tú sabes que todo lo que yo hago, cantar, predicar, evangelizar, lo hago para ti y en amor a ti y por ti, pero no tengo nada que comer. Haz un milagro, Señor. Y se fue hasta el lugar donde la otra persona había colocado el pan, y cuando llegó encontró el pan y dijo: Señor, es un milagro, este pan no puede aparecer aquí, nadie coloca un pan acá, tú me enviaste a los ángeles para que yo me comiera este pan. Y se fue. Hasta ahí la historia está interesante, no he terminado. Al otro día el mismo hombre fue el primero que había llevado el pan y se cercioró que no estuvieran los panes ahí. Y cuando vino y vio que no estaban los panes ahí, dijo: Señor, Señor, me respondiste, recibiste la ofrenda del pan que yo te traje. Y fue corriendo y le contó a la esposa y le dijo: Dios sí recibió el pan. Y ella le dijo: ¿cómo? No está en el lugar donde lo puse. Y la mujer dijo: oh, aleluya, aleluya. Al otro día volvieron a hacer el experimento. El hombre llegó hasta el lugar donde se colocaban los panes y dijo: Señor, aquí están estos panes, es lo único que tengo, tú lo vas a recibir. Y se fue. Ok, al otro día, muy por la mañana, volvió a entrar el pastor sencillo y humilde, abrió el lugar donde estaban los panes y dijo: Dios me volvió a mandar pan, tengo pan para este día, para estos 8 días, tengo provisión. Y se fue adorando al Señor. Así pasaron muchos años, ya más viejos, sin pelo. Llegó el señor caballero y volvió a decir: Señor, mi esposa está un poco vieja, ya se le olvidan un poco las cosas, pero yo quiero saber que tú sigues recibiendo este pan. Ok, volvió a repetirse el ejercicio. Llegó el otro hermano, el pastor, y dijo: Señor, yo quiero que tú me des otra vez el pan.
Abrió la puerta, vio el pan, siempre agradecido. Cuando lo iba a coger, ¡detente! Una mano se puso sobre su hombro y él volteó. Era una cosa sagrada, usted lo va a ver en la Biblia. Volteó y dijo, ¿qué pasó? Y dijo, ¿por qué estás cogiendo ese pan? Y él dijo, yo estoy comiendo este pan porque Dios me lo mandó, los ángeles me lo traen. Dijo, no, estás equivocado. ¿Qué pasó? Yo simplemente vengo por este pan. Y él dijo, vamos a ver qué pasa. No creo que Dios lo ponga. Ese hombre era severo. Vamos a escondernos a ver qué pasa. Se escondieron. Al otro día miraron pendientes y llegó el hermano aquel sencillo otra vez con sus panes a colocarlo ahí. Y entonces cuando lo colocó ahí, salió ese otro hombre y dijo, ¿qué estás haciendo? Dijo, estoy colocando estos panes. ¿Y por qué? Porque Dios se los come. Dijo, no, entendiste mal el mensaje. No, estás haciendo una cosa loca. Estás pensando que Dios come pan. Eres un idólatra. Estás violentando todo lo establecido por Dios. Decía, no, pero yo no estoy haciendo nada malo. Y el otro decía, yo pensaba que era Dios el que me mandaba los panes. Y el otro severo no pensó en los dos. Ustedes están locos. Y lloraba y decía, ¿cómo enseñé yo esto? ¿Cómo me malinterpretaste el mensaje? Cuando de repente entró el alumno de la persona más sabia que había en el entorno. Y todos cuando vieron al alumno se quedaron callados y dijo, el maestro acaba de decir que ustedes tres vayan delante de él. Claro, la autoridad que los había descubierto dijo, ustedes me han metido en un problema terrible y titánico. ¿Qué le voy a decir yo a esta autoridad mía cuando vean que el templo se profanó y que están llevando panes y que se están comiendo los panes? Es una locura. Entraron calladamente, temblando los dos hombres porque lo que habían hecho era muy severo. Y este hombre tenía el Espíritu Santo. Lo llamó a los tres. ¿Qué es lo que está pasando? La autoridad dijo, estos hombres están violentando esto, están haciendo esto. Uno cree que le lleva pan a Dios y el otro cree que Dios se lo manda a él. Y hay una confusión y una locura terrible. Y yo he lanzado mi juicio contra ellos y le digo, cállate. ¿Saben lo que estaban haciendo este par de hombres desde la sencillez de su corazón? Desde la destrucción del segundo templo, nadie había llevado panes, el pan de la paz y el pan de la acción de gracias hasta el altar del Señor. Y en el cielo estaban viendo esa ofrenda, cómo llevaban los 12 panes y Dios estaba recibiendo esa ofrenda. Y a este hombre Dios lo estaba dando la provisión porque le servía libre y voluntariamente. ¿Qué cosa has hecho? Todos se quedaron aterrados. Y le dijo, lo que has hecho tiene una sentencia. Es temprano. Ordena tu casa porque vas a morir. Y ustedes dos estaban haciendo algo que no se hacía desde la destrucción del segundo templo. Pero ahora vamos a hacer algo. Tú vas a hacer los panes como los estás haciendo y se los vas a entregar a mi siervo directamente para que haya provisión en la casa del Señor. Y cuando usted estudia seriamente la palabra pan de la ofrenda o pan de la proposición, es propósito, es el pan de la presencia. Y cuando usted va a la etimología, es poner adelante, y el pan significa entendimiento. Así que cuando comemos el pan de la vida, estamos comiendo el pan del entendimiento. Por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. A su nombre sea la gloria. Bendita la gloria del Señor. Por sencillo que sea nuestro culto para Dios, estamos haciéndolo con entendimiento. Estamos viendo con los ojos del entendimiento. Y estamos teniendo la mente de Cristo. Y estamos albergando en nuestro corazón la palabra que dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra viva y eficaz, cortante más que una espada de doble filo. Bendice la congregación, bendice los hermanos, bendice cada familia aquí representada. Oh, amado Jesús de Nazaret, adoramos tu nombre para siempre. Le damos la gloria porque eres el pan vivo que descendió del cielo, el pan del conocimiento. Estamos listos para entender el mensaje, la palabra. Que la palabra entre a nuestro entendimiento, abra nuestros ojos,
maduremos y podamos permanecer en ti y tú en nosotros. Separados de ti, nada podemos hacer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y